Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a centrarnos en el mercado de divisas. Antes de comenzar vamos a ver una gráfica muy interesante que es la del índice del futuro continuo del dólar americano. Esto nos va a dejar bien claro qué ha sucedido esta semana, que hemos visto al dólar americano depreciándose desde la jornada del miércoles, ¿no? El miércoles de capa caída, ¿no? El lunes, martes muy bien, pero ya el miércoles se nos vino abajo. Pues no es ni más ni menos que el fallo en zona de resistencia. En esta zona de los 96, 98, 97, 12 hubo fallo alcista y esto obviamente lo que ha provocado ha sido un movimiento bajista que le ha llevado ahora mismo a cerrar el viernes justamente pues en zona de soporte. Esta caída de resistencia a zona de soporte es lo que hemos visto, esa repercusión positiva para el resto de divisas que se enfrentan al dólar americano, con lo cual hemos visto esa primera fase de lunes a martes donde el dólar americano se apreciaba y de miércoles a viernes donde totalmente pues ha estado cayendo a tajo, ¿no? Contra el resto de divisas extranjeras, como vamos a ir viendo ahora a continuación. Bien, tenemos que estar muy pendientes esta próxima semana a la jornada del martes 16 de julio, porque tenemos, pues seguramente habrá movimiento en el mercado de divisas. Ese día, la verdad es que, bueno, va a estar movidito. Tenemos el acta de la reunión política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Además, tenemos la declaración de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra. Y también, ya para concluir, las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Esto obviamente hay que estar muy atentos en la jornada del martes, muy atentos porque esto va a mover el mercado y nuevamente todas estas noticias que salen el martes, qué curioso, pueden que repercutan de una forma u otra a partir del miércoles. Así que muy atentos a lo que pueda ocurrir el martes 16 de julio. También quizás sea importante a tener en cuenta que mañana, lunes día 15, se presenta el dato del Producto Interior Bruto trimestral y anual de China y además el índice de producción industrial. Muy importante estos datos y sobre todo para el mercado de renta variable. Esto puede mover bastante mañana el mercado y sobre todo de renta variable y sobre todo con la ausencia de Japón, que mañana es día festivo. Bien, vamos a comenzar ya por el euro dólar. Vale. Pues bien, como decía, primera fase de la semana bajista y la segunda fase alcista como hemos tenido. Bien, el viernes ya se frenó ante el 1.12. El 1.12 pues prácticamente ha sido la base, el suelo en el que se ha estado moviendo el euro desde prácticamente hasta el miércoles, que se produce el chupinazo alcista y cerrando el viernes ya por encima de la antigua resistencia del canal horizontal en esos 1.1264 dólares. Además se opaba también ligeramente por encima del soporte del canal alcista, que estaba actuando como resistencia también, resistencia dinámica. Pero bueno, esta perforación yo lo veo un poquito, lo vamos a coger con pinza. Realmente podríamos estar pensando dos posibilidades hoy por hoy. Primero, no sabemos si esta pequeña ruptura es buena. Yo lo acojo con pinzas, como he dicho. Mientras no vea un cierre diario por encima del máximo a sesión del jueves, donde se formó ahí un doji muy bonito, que parecía que el viernes podría provocar justamente la zona complicada. Ya lo dije en el vídeo de la semana pasada, ¿no? Que era una zona muy complicada. Teníamos esa resistencia 1.1264 y que además venía apoyado por el soporte del canal alcista, que actuaría como resistencia dinámica. Y es justamente donde hemos estado viendo problemas para continuar esa progresión ascendente, ¿no? Y el viernes, como decía, pequeña ruptura por encima, pero cojamos con pinza mientras el precio no lo veamos cerrar por encima de los 1.1286 dólares. Por encima de 1.1286 dólares, entonces sí, ya podemos dar por hecho que lo que hemos tenido aquí pues sigue siendo falsas señales bajistas, nuevas trampas, nueva dilatación. En este caso estaríamos hablando de una dilatación bajista y lo más probable es que veamos nuevamente movimientos buscando una zona en principio muy importante a lo largo del mes de junio, que es los 1.135 dólares. Es una zona que aquí lo vemos actuando como resistencia y luego posteriormente como soporte. Bien, esa sería la banda a buscar de resistencia en caso de que realmente el lunes veamos una progresión ascendente y le permita cerrar por encima de unos 12.86 dólares o al menos superarlo en máximo en intradía, que esto podría dar alas, como digo, a buscar eso 1.135. Por encima de 1.135, siguiente paso 1.14 y por encima de 1.14 a buscar lo que sería la resistencia del canal alcista, que ahora sería nuestra referencia, esa resistencia, y está un poquito por encima del 1.145, ¿no? Que además nos damos cuenta que ese 1.145 es
¿Veis? Justamente el máximo de la dilatación alcista que tuvimos aquí, con lo cual habrá que estar muy atentos. Todo esto es posible siempre y cuando no se pierda lo 1.12 y sobre todo, como decía la semana pasada, justamente cuando esta velita rompía el canal alcista. Basándonos en la teoría clásica, los canales alcistas lo más probable es que rompan a la baja, como se produjo justamente en la sesión del viernes. Pero acordáis que dibujé justamente esta línea que tenemos aquí, donde pues radicaba la importancia justamente en este mínimo, esta velita en su mínimo, porque esta realmente iba a ser nuestro filtro de seguridad para comprobar si realmente esta ruptura es buena o no. Obviamente, como veis, a veces mantenerse en una actitud conservadora es preferible a aquella más activa, esa que yo denomino de gatillo rápido, es decir, a la más mínima perforación de una resistencia, de un soporte, rápidamente entramos en el mercado, ¿no? Y esto pues nos lleva muchas veces a errores. Yo, como bien sabéis, todo lo que me seguís habitualmente, soy de esos que prefieren pues un poco una actitud más conservadora, utilizar siempre filtros, siempre que nos sea posible, para evitar posiblemente esta falsa ruptura, ¿no? Falsa ruptura que de momento, como digo, puede que simplemente estemos en pullback y en la próxima semana volvamos a ver caídas, ¿no? Que tenemos que tenerlo eso muy en cuenta. Pero mantener una actitud más conservadora y aplicar, como siempre, pues algún tipo de filtro, pues no es que esto no garantice nada, como siempre digo, pero al menos sí que reduce la posibilidad de que entremos, caigamos en una trampa, bien sea alcista o bajista. Así que bueno, pues dejamos aquí de momento al euro dólar. Vamos a ver lo que ocurre la próxima semana, si continúa esa progresión. Obviamente esto va a depender mucho de, como veíamos aquí en el índice del futuro continuo del dólar americano. Si cae en la zona de soporte, vamos a tener que ir hasta los 96 y obviamente esto va a ser un chupinazo muy interesante para el euro, que obviamente puede pues alcanzar perfectamente esa zona del 1.135 o 1.14. Ya veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Además que está muy pendiente de lo que ocurra el martes 16 de julio, que eso también pues va a ser, digamos, un aliciente bastante importante para aquellos que normalmente pues hacéis trading o especuláis en el mercado de divisas. Vamos a ver dólar yen, pues claro, ¿qué iba a hacer el dólar? Pues lo que hemos visto en el índice del futuro continuo, pues depreciarse, ¿no? Y eso ha ocurrido. Hemos tenido una fase en la que continuaba ese movimiento que venía arrancado la semana pasada desde el soporte a 107,75 yenes, se fue hasta los 109 yenes, zona de resistencia, y ya el miércoles, pues claro, justamente en dicha zona, abajo. Vemos, atentos a este martillo porque lo vamos a ver también en otro par, ¿no? Veis cómo llega a zona de soporte, se produce reacción alcista, obviamente porque esa zona de los 107,75 es una zona muy buena, muy buena, actúa muy bien como resistencia y como soporte, y aquí es donde se produjo esa reacción. El viernes los bajistas vuelven a acción, vuelven nuevamente a tantear el soporte, pero fijaros cómo tienen también que dar un pasito atrás. Muy importante no se pierda los 107,75 porque esto pone en juego la tendencia de corto plazo, no estoy hablando de un rebote, la tendencia de corto plazo que tenemos ahora mismo alcista en el dólar americano y en japonés. Perder esos 107,75 y por debajo, como ya explicaba la semana pasada, de los 107,50 como filtro de seguridad, pues esto, la tendencia alcista de corto plazo se pone contra las cuerdas y la visita hacia la zona de soporte de los 106,50 yenes ganaría muchísimos puntos, así que mucho cuidadito, estamos en zona importante. Si no se produce aquí reacción alcista que le lleve nuevamente a los 109 yenes, pues vamos a ver ruptura y obviamente pues esto se nos va a poner la situación bastante fea, intentando buscar nuevamente los mínimos del mes de junio. Vamos a pasar al cable, libra esterlina dólar americano. Pues aquí la libra, pues sí, la libra se aprecia desde zona importantísima, venía las caídas, continuaban. Si el viernes se quedó tanteando la banda superior de la zona de soporte, en la sesión ya del martes tanteaba la banda inferior, donde ahí se produjo ya el miércoles la reacción alcista. Aquí estamos ante un rebote, esto es solamente un rebote, ¿eh? Aquí no tenemos ninguna tendencia alcista y por tanto, aquellos que os gusta operar a favor de la tendencia, aquí, desde luego, no os pongáis largo. Esto es simplemente un rebote hoy por hoy. La tendencia bajista que nos viene acompañando desde marzo de este año no ha concluido para nada. La tendencia a medio plazo sigue siendo bajista. Ahora mismo estamos en un simple rebote que lleva 3 días, ¿eh? Así que nadie se crea que estamos ya ante una tendencia. Bien, pero este rebote se ha producido desde esa zona de mínimos anuales. Fijaros dónde estaban los mínimos anuales. Estamos en mínimos anuales. Aquí estamos ante una noria completada, que esto ya lo que os venía comentando
fue en el antepenúltimo vídeo, ¿no? Y como ya os vengo relatando muchas veces en otros vídeos, lo que yo denomino una noria bajista. Todo lo que sube, baja. Y la ha completado íntegramente. Fijaros, todo lo que he subido, pues justamente ya la sesión ya del martes quedó totalmente completada. Esa noria bajista, perfecta, maravillosa. Ahora vamos a ver si todo lo que baja sube. De momento estamos ante un simple rebote de zona importante 1.2436, 1.2475, zona de soporte donde está ese rebote está evolucionando. Vamos a ver, sería bastante importante ver si es capaz de romper la 1.26, por encima de 1.26 ya está claro que va a buscar a atacar nuevamente la resistencia del 1.2661 dólares americanos. Esa sería resistencia bastante importante. Si es capaz de romperlo, pues ya lo dejamos por si acaso se produce una subreacción la próxima semana o una vela de estas increíbles, ¿no? Como algunas que tenemos aquí ahora en la parte alta durante el mes de marzo. Bueno, podría llevarle directamente a la siguiente zona de resistencia. Estaremos hablando del 1.2784 dólares americanos. Obviamente perder ya la zona de soporte, pues esto sí, esto ya estamos marcando nuevos mínimos anuales, nos vamos a marcar hacia esa zona de soporte, tendríamos que retrotraernos en el pasado del 1.2362 dólares. Vamos a pasar ya al dólar australiano y dólar americano. Bien, tenemos una tendencia a medio plazo clarísimamente bajista, donde vemos esta semana, pues como digo, caídas iniciales el lunes y martes, tanteando el soporte de los 0.6932 dólares, y desde ahí el miércoles se produce el rebote que le lleva nuevamente a atacar zona de resistencia, zona comprendida entre los 0.7018, 0.70, 40 dólares. Como bien vengo comentando, el dólar australiano y el dólar americano se encuentra dentro de un rango lateral. La zona de resistencia de ese canal horizontal está apoyada por la directriz de medio plazo. Aquí es una zona muy importante, muy importante. Si esta es capaz de ser rota al alza, chupinazo que podríamos tener en principio hacia la zona 0.72 y por encima de 0.72 nos iríamos a 0.73. Pero en principio mi objetivo de ir siempre, como digo, paso a paso, nos llevaría directamente hacia la zona de los 0.72. Esto podría ser, desde luego, pues un gran revulsivo alcista, porque ahora mismo tenemos aquí una complicación bastante grande, pero si se rompe, desde luego va a animar a mucha gente a abrir posiciones largas, ya buscando la siguiente zona importantísima de resistencia, los 0.72 dólares americanos. Bien, en caso de que en la zona de resistencia que estamos ahora mismo no sea capaz de batirlo, pues tenemos que tener en cuenta que otra vez pues irá a visitar los 0.6932 y por debajo de 0.6932 pues irá a buscar la banda, la zona de soporte de rango lateral, es decir, 0.6830, 0.6862 dólares americanos. Vamos a ver lo que ocurre, ¿eh? Vamos a ver. De momento estamos en zona importante, vamos a ver si se produce esa ruptura que podría venir muy bien. Entonces estaríamos aquí ya, ese rango lateral no sería más que la formación de un suelo y a partir ya de esa ruptura al alza, pues ya podríamos empezar a hablar ya de una tendencia alcista, ¿eh? Estaríamos ante los primeros síntomas de que la cosa, pues estamos ya ante un cambio, un giro de tendencia. Dólar americano, franco suizo, bueno, pues más de lo mismo. Os mencionaba anteriormente que estuvierais atentos a esta velita, el martillo en zona de soporte. ¿Veis? Miércoles caída, jueves forma un martillo y viernes sacudida bajista. Pues exactamente lo que ha ocurrido aquí, en el dólar americano franco suizo. Sacudida bajista, se forma martillo en soporte y luego cuando parecía que esto ya nuevamente se iba a atacar la zona de resistencia, cataplan, abajo, ¿no? Lo vemos ahí cómo se la lleva. Es la misma historia que hemos visto en el dólar yen japonés, ¿eh? Increíble. Bueno, pues lo tenemos ahora mismo en zona de soporte, esos 0.9842. Si no aguanta, vamos a ver caídas que nos van a conducir hacia los 0.97, siempre y cuando nos dé permiso los 0.98 francos suizos, que ya durante los meses finales de diciembre y principios de enero fue una zona a tener en cuenta, ¿eh? Con lo cual no podemos mirar para otro lado, tenemos que estar muy expectantes porque podríamos pensar en que se nos vaya directamente a 0.97, llegue a los 0.98 y aquí se frene y vuelva a moverse al alza. No hay que olvidar que aquí no estamos hablando de un rebote. Perdonad, ¿dónde estaba? Aquí. Esto es un rebote. La tendencia es bajista, como veis, ¿no? Vale. Aquí sí que tenemos una tendencia alcista. Por esta formada, estos círculos nos muestran los mínimos relativos ascendentes, por no marcar también los máximos, ¿no? Porque una tendencia alcista lo que nos interesa son los mínimos. ¿Los mínimos son ascendentes? Sí, por tanto, tendencia alcista. Vale, estupendo.
Aquí lo único que vamos a ver pues es a lo que tenemos ahora mismo. Es una pequeña corrección que puede continuar progresando y, como decía, perder esa zona de soporte actual 0,9842, que lo hace muy ligeramente, pero para mí ya el filtro sería 0,98, pues sería buscar 0,97. Si aguanta el tirón, pues debería intentar nuevamente aupar y recuperarse por encima de 0,99. ¿De cara a qué? De cara a volver a la zona importante de resistencia de los 0,9983. No obstante, vuelvo a insistir en este tema. La tendencia en el corto plazo del dólar americano franco suizo es alcista. Simplemente ahora mismo estamos ante una pequeña corrección y vamos a ver si esa corrección necesita ser algo más profunda o simplemente ya lo que teníamos que ver de esta tendencia de corto plazo, pues estamos ya prácticamente diciéndole adiós. Pero esto serían las primeras señales de ese adiós, ¿no? Es nuestra intención. Pero es un posible escenario, ¿eh? Aquí nadie está diciendo que la tendencia alcista haya concluido. Para concluir la tendencia alcista que tenemos ahora mismo en el corto plazo, necesitamos nuevamente marcar un nuevo mínimo anual. Ahí lo dejo claro, es decir, los mínimos de 2019 se produjo durante el mes de junio. Cuando tengamos un nuevo mínimo, por debajo de esta velita tenemos aquí, se puede decir claramente que la tendencia alcista de corto plazo ha sido anulada. Esto puede caer 0,98, puede caer 0,975 o puede caer 0,97 y darse la vuelta, ¿entendido? Incluso si cayera 0,97 y se da la vuelta, podríamos tener dos escenarios posibles, desde un doble suelo o un rango lateral. Ya sabéis que un movimiento lateral se forma cuando un doble suelo o un doble techo no ha sido confirmado. Bien, vamos a concluir ya con el dólar americano, dólar canadiense. Pues nos viene acompañando una tendencia bajista de que tuvimos aquí ese movimiento lateral. Aquí trazamos un objetivo que, vamos, aquí se ha cumplido más que de sobra, ¿eh? A veces fijaros que a duras penas llega y otras veces pues fabuloso. Pues más que superar ese objetivo teórico por ruptura de un canal horizontal, y aquí nuevamente pues volvemos a estar en la misma situación. Esta semana ha quedado más que patente que ahora mismo se está moviendo dentro de un rango lateral que, eso sí, en la sesión del viernes se marcó un nuevo mínimo anual, el 1.3028, y por tanto, según la teoría de Down, pues la tendencia que nos viene acompañando prácticamente desde finales de mayo o principio de junio, si queremos un poco más apurar, pues según la teoría de Down, esto nuevamente se pondría a andar. ¿Y andar hacia dónde? Pues buscando en concreto lo 1.2957. Y por debajo de 1.2957, zona de soporte, se cae, nos iríamos hacia la zona 1.2882. En teoría, el objetivo teórico de un rango lateral, un rectángulo, como queráis llamarle, se mide soporte a resistencia. Bueno, un poquito, nos da igual un pie arriba, un pie abajo, ¿verdad? Bueno, pues nos daría, veis, 1.2922. Y esto, como vemos, yo pienso, desde mi punto de vista, que si alcanza 1.2922, no tantea la zona de soporte 1.2882, pues desde luego sería tener mala educación. Con lo cual, tenemos que estar muy, muy pendientes. Insisto, si utilizáramos la teoría de Down, simplemente la penetración, un simple tip por debajo del mínimo del rango lateral es suficiente. Si utilizáramos, por ejemplo, la teoría de Elliott, digamos que ahí lo que se nos exige es el cierre. Bien sea si utilizamos un gráfico de 15 minutos, pues cierre 15, si utilizamos de una hora, el cierre una hora, si utilizamos un gráfico diario, el cierre diario, y por tanto, pues aquí sí que nos haría esa confirmación. Si el lunes volvemos a tener un cierre diario bajista, pues ya lo tenemos, ya la ruptura lo tendríamos de ese rango lateral, continuaría y por tanto la tendencia bajista que se había frenado en ese rango lateral, pues nuevamente se pondría a andar, y entonces cuando podríamos empezar a pensar en la posibilidad de una búsqueda, al menos como un objetivo teórico, en los 1.2922 dólares canadienses. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y que paséis un buen domingo. Hasta pronto.